Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho que hablar, que ha generado susurros, especulaciones y, por supuesto, una gran dosis de curiosidad. Vamos a hablar de algo que para muchos sonaba a un final definitivo, a un punto y aparte en la vida de dos personas muy queridas en el mundo del espectáculo. Me refiero, por supuesto, a la sonada ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero, ¿y si les dijera que esa supuesta tormenta, ese fin de una historia de amor, en realidad desató algo mucho más profundo, algo que los hizo reconectar en un nivel completamente diferente? Así es, porque a veces lo que parecen ser cierres, son en realidad aperturas a nuevas e inesperadas sendas. Si les pica la curiosidad y quieren saber cómo una separación puede llevar a un reencuentro, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante relato, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es una alegría inmensa y nos ayuda a seguir creando contenido que espero les encante. Todos recordamos la intensidad con la que Can Yaman y Demet Özdemir cautivaron al público. Su química en pantalla era innegable, casi palpable, y pronto esa magia traspasó las cámaras para convertirse en una relación que muchos admiraban. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, de declaraciones de amor, de esa complicidad que hacía pensar que estábamos ante un cuento de hadas moderno. Eran la pareja de moda, la que todos querían ver junta, la que inspiraba sueños y para muchos, la representación perfecta del amor ideal. Y de repente el silencio. Un silencio que se hizo eco en los medios, en los foros de fans, en cada rincón donde su historia había dejado una huella. Las noticias de su ruptura cayeron como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Se habló de muchas cosas, de incompatibilidades, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una mezcla de todo ello, y quizás algunas cosas más que solo ellos conocen. Pero, ¿qué sucede cuando las luces del escenario se apagan y los flashes se detienen? Cuando la vorágine de la fama se calma y uno se encuentra cara a cara consigo mismo, y quizás, también, con los fantasmas del pasado. Es ahí donde reside la verdadera esencia de las relaciones humanas, en esos momentos de introspección, en esas reflexiones que solo la soledad puede propiciar. Y parece ser que para Can y Demet, esa etapa de reflexión post-ruptura no fue un camino de amargura y lamentos, sino un viaje de autodescubrimiento que paradójicamente los acercó. A menudo cuando estamos en medio de una relación intensa, especialmente en el ojo público, la presión es inmensa. Los focos nos obligan a proyectar una imagen, a mantener un ritmo que a veces no se corresponde con nuestra realidad interna. Las agendas de trabajo se superponen, los compromisos se multiplican, y lo que empezó como un idilio apasionado puede verse eclipsado por el estrés y la rutina, incluso cuando esa rutina es estar en sets de rodaje o en eventos de gala. En estos casos, la comunicación genuina, el espacio para la intimidad real, puede verse seriamente comprometido. Y es precisamente en la ausencia de esa presión, en el respiro que da una ruptura, donde pueden surgir las verdaderas conversaciones, las que se tienen en la quietud del alma. Imaginen la escena. Can, quizás en Italia, inmerso en sus proyectos, sintiendo la necesidad de reconectar con sus raíces, con su familia, con su lado más íntimo. Demet, en Turquía, siguiendo su propio camino, construyendo su carrera, pero también, sin duda, reflexionando sobre lo vivido. Las redes sociales, que antes las unían en una vorágine de corazones y likes, ahora se convierten en un puente silencioso. Quizás un mensaje discreto, un me gusta inesperado a una foto antigua, un comentario escueto pero lleno de significado. Pequeños gestos que en medio del ruido mediático, resuenan con una autenticidad poderosa. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero más que curar, el tiempo ofrece perspectiva. Y con perspectiva, llega la comprensión. La distancia física y emocional les permitió, probablemente, ver la relación desde fuera, sin la pasión desbordada que a veces nubla el juicio. Pudieron analizar qué funcionó, qué no funcionó, y lo más importante, que aprendieron el uno del otro y de sí mismos. Esta etapa de introspección individual es fundamental para cualquier persona, pero cuando ha habido una conexión tan fuerte, esta reflexión puede convertirse en un punto de partida para un nuevo tipo de entendimiento mutuo. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la reconexión. No estoy hablando necesariamente de una reconciliación romántica en el sentido tradicional.
Hablo de una reconexión a un nivel más humano, más maduro. Cuando las expectativas románticas se diluyen, emerge la posibilidad de una amistad genuina, de un respeto profundo por la persona que fue y que sigue siendo. Can-Yaman ha sido muy abierto sobre sus raíces italianas, sobre la importancia de su familia, de su cultura. Demet, por su parte, ha demostrado ser una profesional dedicada y una persona con una gran sensibilidad. Es posible que al distanciarse de la vorágine de la fama y de la etiqueta de pareja de oro, ambos hayan redescubierto esos aspectos de su personalidad que los atrajeron en primer lugar, pero esta vez, desde una base de mayor madurez y autoconocimiento. Piensen en las entrevistas recientes de Can-Yaman. Ha hablado mucho sobre su vida en Italia, sobre su trabajo, y, de forma sutil pero perceptible, sobre el valor de las experiencias vividas. No se trata de lamentar el pasado, sino de integrarlo, de aprender de él. Y en esa integración, es muy probable que las personas que fueron importantes en su vida, como Demet, ocupen un lugar de respeto y cariño, aunque ya no compartan un camino sentimental. La reconexión en este contexto puede manifestarse en un apoyo mutuo discreto, en una comprensión tácita de los desafíos que ambos enfrentan en sus respectivas carreras, en un conocimiento compartido de esa vida tan particular que llevan los que están bajo los reflectores. Imaginen que después de un tiempo prudencial, se encuentran por casualidad en un evento, o quizás un mensaje más directo, pero esta vez sin la presión de tener que ser la pareja perfecta. Una conversación fluida, honesta. Oye, ¿cómo te ha ido con ese proyecto? ¿Qué tal tu familia? Un intercambio de experiencias de vida, de anécdotas, pero ahora con la perspectiva que da el tiempo y la distancia. Es en esos momentos donde se puede reconstruir un puente, no de amor romántico sino de aprecio humano. Un puente que permite recordar lo bueno, olvidar lo doloroso, y construir algo nuevo sobre bases sólidas. Además, no olvidemos el impacto de la cultura turca, donde las relaciones familiares y de amistad tienen un peso muy importante. Es plausible que incluso separados, mantengan un círculo social común o que sus caminos se crucen de forma natural en el ámbito profesional. Y en esos cruces, la cordialidad y el respeto son fundamentales. La reconexión podría ser simplemente eso, un reconocimiento mutuo de que fueron importantes el uno para el otro, y que ese capítulo, aunque cerrado en términos románticos, dejó una huella positiva. Otro aspecto a considerar es la evolución personal. Las personas no somos estáticas, cambiamos, aprendemos, crecemos. Una ruptura, por dolorosa que sea, puede ser un catalizador para un crecimiento personal acelerado. Al separarse, Can y Demet tuvieron la oportunidad de enfrentarse a sus propias debilidades, de potenciar sus fortalezas, de definirse a sí mismos fuera de la relación. Y cuando dos personas que han tenido una conexión profunda se encuentran de nuevo, después de haber experimentado este crecimiento individual, la dinámica cambia. Ya no son las mismas personas que se separaron. Son versiones mejoradas de sí mismos, y eso puede propiciar un tipo de entendimiento y una admiración mutua que antes quizás no percibían con tanta claridad. Las redes sociales, de nuevo, juegan un papel interesante. A veces un comentario discreto de Can en una publicación de Demet, o viceversa, puede significar mucho para los fans, pero para ellos podría ser simplemente una forma de mostrar apoyo o de mantener un contacto cordial. Estos pequeños gestos, cuando se interpretan en el contexto de una ruptura y posterior introspección, adquieren una profundidad insospechada. No se trata de alimentar rumores, sino de reconocer una conexión que, aunque transformada, sigue existiendo. Y esta transformación de la conexión es la clave. Es pasar del nos amamos al te respeto y valoro como persona. Es pasar del quiero estar contigo al me alegra verte feliz y que estés logrando tus metas. Es una madurez emocional que a menudo solo se alcanza después de haber pasado por experiencias significativas, incluyendo las rupturas. La frase que he usado para iniciar este vídeo, nuestra ruptura con Demet nos hizo reconectar, es una frase que, si bien puede sonar paradójica, encierra una verdad profunda sobre la naturaleza humana y las relaciones. No significa que hayan vuelto a ser pareja, al menos no en el sentido que los fans esperaban. Significa que al distanciarse del torbellino romántico, ambos tuvieron la oportunidad de reencontrarse consigo mismos y, a través de ese autodescubrimiento, redescubrir el valor del otro como ser humano, como colega, como alguien que formó parte de una etapa importante de sus vidas. Es un tipo de reconexión que trasciende lo romántico y se adentra en un terreno de respeto, admiración y, quizás, una amistad duradera.
Y es esta complejidad, esta dualidad de lo que parece ser un final y resulta ser un nuevo comienzo, lo que hace que las historias de la vida real sean tan fascinantes. Las relaciones humanas son un tapiz intrincado de emociones, experiencias y evoluciones. Y a veces son los momentos de mayor dificultad los que nos brindan las lecciones más valiosas y nos permiten reconectar con aquellos que han sido importantes, pero de una manera renovada, más profunda y sobre todo, más auténtica. Así que, para resumir, lo que parecía ser el fin de una historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, según algunas interpretaciones y la propia resonancia que esta idea evoca, podría haber sido, en realidad, un catalizador para un reencuentro a un nivel más maduro y humano. La distancia y la introspección permitieron una perspectiva diferente, un respeto renovado y, posiblemente, una conexión basada en la admiración mutua y el aprendizaje de las experiencias compartidas. Es un recordatorio de que las rupturas no siempre son puntos finales, sino que a menudo son puntos de inflexión que pueden llevarnos a redescubrirnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean de maneras inesperadas. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy explorando este fascinante capítulo en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las rupturas pueden llevar a nuevas formas de conexión? ¿Han vivido algo similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante o les ha dado alguna nueva perspectiva, no olviden darle un gran me gusta y por supuesto compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.